Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestros webinars gratuitos. Los saluda José Ronald Zuclupe. Soy jefe comercial de Quantum Escuela de Negocios. Prepárense para vivir una experiencia o parte de la experiencia de ser suscriptor premium de Quantum Escuela de Negocios. Antes de iniciar nuestra charla programada para el día de hoy, quisiera destacar que es un día especial porque es el cumpleaños de Leopoldo Sánchez, que es nuestro gerente de consultoría en NIF y nos acompaña el día de hoy con nosotros. Los invito a que puedan expresar sus saludos a través del chat. Leopoldo, que pases un bonito cumpleaños el día de hoy. Te mando un gran abrazo a la distancia. Gracias, José. Buenos días a todos. Ya. Y bueno, antes de iniciar este espacio, quisiera comentarles un poco de, de, de este tipo de eventos. Este evento, como bien lo mencioné, es auspiciado por Quantum Consultores y Quantum Escuela de Negocios. Quantum Consultores es una firma peruana con más de 17 años en el mercado, prestando sus servicios de consultoría tributaria, contable, legal, auditoría, destacando entre ellas la auditoría tributaria preventiva. Hemos sido designados como firma altamente recomendada en nuestros servicios de consultoría tributaria y como firma recomendada en el servicio de outsourcing contable. Esta designación va ya por cuarto año consecutivo. En Quantum Consultores, en nuestra labor de contribuir con la responsabilidad social empresarial, hemos creado una nueva línea de negocios llamada Quantum Escuela de Negocios, que su finalidad es llevar capacitación y asesoría de primer nivel al alcance de todos. Un poco como para comentarles lo que es nuestro plan de suscripciones. Este servicio es un servicio completo que les brinda capacitación permanente, capacitación todas las semanas para que no tengan que estar pagando por más capacitaciones porque ya el servicio lo incluye en temas contables, tributarios, laborales y coaching y liderazgo, que es muy importante trabajar también en las habilidades blandas de nosotros como profesionales. El servicio les va a brindar asesoría personalizada y especializada que les permite resolver casos incluso de alta complejidad, eventos gerenciales de discusión. En nuestra plataforma van a tener un banco de preguntas y respuestas estará disponible 24/7 para que puedan revisarlo. Van a acceder a nuestros talleres especializados. Por ejemplo, tenemos uno en curso de precios de transferencia. Ese curso o taller tiene un costo para quien no es suscriptor, pero los suscriptores lo tienen incluido y realizamos como mínimo 8 talleres al año. Van a participar de reuniones de networking, actualización diaria, no tienen que esperar cada quincena o fin de mes, sino que a diario los mantenemos al tanto de todas las actualizaciones legales. Y algo resaltante que la plana docente de cada uno de los eventos de capacitación son docentes de primer nivel a nivel nacional, a nivel Latinoamérica e incluso Europa. Los que más conocen de tributación, los que más conocen de temas laborales y los que más conocen de las NIF a nivel mundial. Hemos desarrollado ya con éxito en estos 4 años programas como tributación empresarial, auditoría tributaria preventiva, fiscalidad internacional, ENNIF, programas laborales, auditoría, y los invito a que puedan sumarse a la edición que está por empezar del programa de auditoría tributaria preventiva y también a suscribirse. A quienes se queden hasta el final,
van a poder acceder a una muy buena promoción que les permita, que les brindará facilidades de pago para quienes deseen financiamiento y un súper descuento para quienes deseen suscribirse hasta el día de mañana. No se lo vayan a perder. Y bueno, prepárense para vivir esta experiencia. El día de hoy tenemos a dos grandes maestros eh, de la contabilidad de Perú, de Chile, y nos van a detallar un tema bastante novedoso en el área contable. Se trata de las nuevas normas de sostenibilidad, IFRS S1 y S2. Nos acompañan los profesores Leonardo Torres, que es presidente del Comité Técnico de IFRS en la Universidad de Chile, y nuestro cumpleañero del día de hoy, Leopoldo Sánchez, que es gerente de auditoría y consultoría financiera en Quantum Consultores. Les voy a resumir la trayectoria profesional del profesor Leonardo Torres. Él es especialista en contabilidad financiera y convergencia en normas internacionales, con amplia experiencia en empresas multinacionales, tales como Gillette Chile, PTI Chile, Fluor Daniel Chile, siempre en las áreas de análisis financiero, reporte y contabilidad financiera. Ha ocupado la gerencia de finanzas y relaciones laborales en la empresa del sector minería de capitales norteamericanos ARB Chile Limitada. Es docente de posgrado en el MBA y magíster en contabilidad. Participó en la mesa académica de análisis de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, representando a la Universidad de Chile. Ha trabajado como perito contable para la Corte de Apelaciones de Chile, presidente del Comité Técnico de IFRS de la Universidad de Chile. También ha sido director del primer capítulo chileno de ACFE y es profesor recurrente en nuestros programas de especialización en cuanto a una escuela de negocios. Por su parte, Leopoldo Sánchez es certificado en NIF en el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales, contador público colegiado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Administración de Negocios en la misma universidad, es miembro de la IFA, del IPIDET y de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Es profesor de las diplomaturas de NIF y Tributación de la Universidad de Lima, ESAN, Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Maestría de Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expositor nacional e internacional en NIF, y también nuestro director del programa de especialización en NIF, que va a promoverse dentro de muy poco. Sin más preámbulo, profesores Leonardo Torres y Leopoldo Sánchez pueden iniciar su participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, José Ronald. Eh, un, por supuesto, afectuoso saludo, estimado Leopoldo, en ocasión de tu cumpleaños. Un gusto coincidir en esta fecha 9 de mayo en esta exposición. Y Gracias. vamos a, sí, como no, Leopoldo, estamos de alguna manera viviendo cada día nuevas noticias relacionadas con las normas internacionales de información financiera, con las normas de auditoría. Y de hecho, precisamente hoy día, 9 de mayo, se ha publicado la norma NIF 19, que tiene que ver con las subsidiarias que no tienen obligación de rendir cuenta pública de su información financiera. Así que se vienen nuevas, siempre estamos con novedades en el ámbito de las normas de contabilidad y de información financiera. Y hoy día estamos reunidos acá con el propósito de hablar de unas novedades que se presentaron en junio del año 2023, si no me equivoco, sí, en el 25 de junio. ¿De qué estamos hablando allí? Estamos hablando de las normas IFRS S1 e IFRS S2. Bueno, estas normas
apuntan a información nueva y bastante distinta a la información anterior. A propósito de que la letra S, IFRS S1, significa IFRS de sostenibilidad número 1. Y la IFRS S2 es la segunda norma IFRS de sostenibilidad. La IFRS S1, y aquí yo entro en diálogo contigo, Leopoldo, vamos a dialogando acerca de estas novedades, ¿no? Eh, Primero vamos a hablar de la norma IFRS S1, cuyo título es el que ustedes ven allí, General Requirements for Disclosure of Sustainability Relating Financial Information, es decir, requerimientos generales de revelación acerca de información financiera relacionada con la sostenibilidad. El título es muy importante, porque aquí no estamos hablando de toda la información relacionada con la sostenibilidad, sino más bien con la información financiera relacionada con la sostenibilidad. Hay mucha información relacionada con la sostenibilidad que no es financiera. Esa información está incorporada en otros textos, en otras normativas, como la famosa normativa del GRI, del Global Reporting Initiative. Lo que hace IFRS S1 es darnos instrucciones acerca de la información relativa a la sostenibilidad, pero información financiera relativa a la sostenibilidad, no cualquier información. La información no financiera relativa a la sostenibilidad no está en el alcance de la norma IFRS S1. Eso es lo primero que quería dejar claro, ¿no? En esta presentación. Al respecto, la norma NIF S1 requiere que una empresa revele, y recuerden ustedes que la palabra revelar en la norma significa incorporar en notas explicativas, que revele información sobre sus riesgos y oportunidades. Y fíjate que acá hay una primera sorpresa. La norma NIF S1, que habla de la sostenibilidad, información financiera sobre la sostenibilidad, a primera vista nos parece una norma un poco peligrosa, para nosotros como emisores de pronto, porque dice, pucha, nos van a imponer cuestiones que son complicadas para nosotros y que representan puros problemas. Nos vamos a tener que hacer cargo del clima, nos tenemos que hacer cargo de la huella de carbono y de una serie de otros temas relacionados con la sostenibilidad. Pero cuidado, porque si bien el tema de la sostenibilidad tiene riesgos para la empresa, también hay oportunidades para las empresas a propósito de esto. Y por eso que quiero poner ese acento especial, ¿no? La norma NIF S1 requiere que tu empresa revele información no solo sobre los riesgos que corre con la sostenibilidad, sino también las oportunidades que se le presentan a propósito de la sostenibilidad. Eh, y toda esta información que tú vas a revelar debe ser información útil para los inversores o inversionistas al tomar decisiones relacionadas con proporcionar recursos a la empresa. Es decir, supón tú que yo soy un banco y estoy evaluando si le presto dinero o no le presto dinero a una empresa determinada. Obviamente, en este entorno que estamos viviendo de interés por la sostenibilidad, va a ser mucho más fácil que la empresa logre obtener recursos si es que está dialogando adecuadamente con el famoso tema de la sostenibilidad. ¿Te fijas? Y por eso que esta norma trata de que las empresas presenten información que permita que los bancos, los inversores en general, tomen las decisiones de si otorgar o no otorgar financiamiento a estas empresas, leyendo acerca de cómo esa empresa está comprometida con la reducción de la huella de carbono, con la incorporación de elementos que permitan mitigar el cambio climático, etcétera. Se establecen entonces los requisitos generales acerca de cómo, de qué manera, la empresa debe revelar esa información, además de los requisitos para entregar un set completo de revelaciones financieras relacionadas con ese gran tema de la sostenibilidad. Por lo tanto, la primera pregunta que puede surgir para ti es: ¿para qué me sirve la IFRS S1? Bueno,
te sirve para que tú comprendas de qué manera vas a incorporar información para tus stakeholders en el mercado que permita que ellos y ellas entiendan lo que tú estás haciendo y cómo estás enfrentando este desafío de la sostenibilidad. Muchos de los fundamentos conceptuales y los requerimientos generales de la norma NIF S1 están adaptados a los de la norma de el resto de normas de IASB. Por lo tanto, no va a ser muy difícil leer la norma porque tiene párrafos, tiene algunos énfasis y tiene una estructura muy similar a la estructura de las otras normas IFRS o NIF. El marco conceptual para la información financiera y las normas de contabilidad NIF, incluyendo la NIC 1, que recuerda en el año 2027 va a ser reemplazada por la NIF 18, y la NIC 8, son complemento de esta norma. Estas bases y estos requisitos van a ser familiares para las empresas que preparan estados financieros, particularmente empresas que los preparan de acuerdo con las normas NIF. Por lo tanto, si tú ya estás preparando tu información contable de acuerdo con las NIF, esto debería tranquilizarte porque va a seguir la misma pauta, la misma forma de estructuración y de incorporación de las normas. Para aterrizar un poco más este tema, hablemos de estos requerimientos generales. En primer lugar, hay un gran requerimiento acerca de la ubicación de la divulgación. Esto de la ubicación de la divulgación, estamos hablando de dónde incorporar las notas explicativas. Una empresa está obligada a proporcionar divulgaciones como lo requieren las normas del ISSB, como parte de sus informes financieros, que incluyen los estados financieros de la empresa. Por lo tanto, es en los estados financieros donde tú vas a incorporar esta información. No es un informe separado, sino más bien es información que va a estar incorporada en las notas explicativas. Una empresa puede proporcionar información adicional sobre asuntos relacionados con la sostenibilidad, más allá de lo que lo requieran las normas IFRS S1 y la norma IFRS S2. Pero solo si ese adicional no oscurece la información que requiere la norma IFRS S1 e IFRS S2. O sea, si tú me preguntas, oye, ¿yo puedo entregar información adicional a la que me pide IFRS S1 e IFRS S2? Claro que la puedes presentar, siempre y cuando esa información nueva, agregada, no vaya a oscurecer lo que está requiriendo la norma IFRS S1 e IFRS S2. Eso respecto a la ubicación de la información. Respecto de la oportunidad o el momento en que tienes que emitir esta información, una empresa se obliga a publicar sus revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad o sustentabilidad. Podemos usar esta palabrita intercambiablemente. Da lo mismo decir sustentabilidad que sostenibilidad. Pero bueno, estas revelaciones que debe incorporar la empresa debe revelarse al mismo tiempo que presenta los estados financieros relacionados, ambos cubriendo el mismo periodo de reporte. Es decir, que en el año 2028 tú vas a presentar tus estados financieros y en ese mismo año tienes que presentar la información relacionada con la sostenibilidad. ¿Ok? Pero igualmente hay un waiver, igualmente hay una ayuda que entrega la norma IFRS S1. ¿Cuál es esa ayuda? Que el primer año que tú apliques las normas ISSB, vas a quedar liberado o liberada de este requisito y puedes proporcionar las revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad el semestre siguiente. Quiero explicar esto. Por ejemplo, supongamos que en el año 2027 tú decides eh, presentar la información de sostenibilidad. Obviamente, al 31 de diciembre del año 2027, tienes que presentar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujos de efectivo, el estado de variación patrimonial y las notas. Pero la información de sostenibilidad no tienes
obligación de presentarla en esa misma fecha del 31 de diciembre la primera vez. La primera vez se te permite postergar la presentación para el primer semestre del próximo año. Por lo tanto, dentro de los primeros 6 meses del año 2028, tú podrías presentar la información por primera vez relativa a los estados financieros presentados del año 2027. Ese es el waiver, esa es la ayuda que otorga esta norma IFRS S1. Por lo tanto, ten cuidado cuando tú digas por primera vez voy a aplicar la norma este año, quiere decir que no necesariamente la información la vas a incluir a fin de año, sino más bien en los 6 meses siguientes. Eso es lo que permite esta facilitación que otorga la norma IFRS S1. Por favor, siéntanse libres de abrir vuestro micrófono y preguntar o a través del chat. ¿De acuerdo? Estoy atento, estamos atentos aquí con Leopoldo a vuestras consultas. Otra instrucción de carácter general establecida por IFRS S1 se relaciona con la información comparativa. Ya estamos acostumbrados a entender que la información de un año debe ser comparable con la información del año anterior para poder el stakeholder entender cuál es la tendencia de una cifra determinada, de un concepto específico. Bueno, al respecto, la norma IFRS S1 establece que una empresa está obligada a revelar información comparativa para todos los montos revelados en el periodo de reporte, a menos que otra norma ISSB permita o exija lo contrario. Ojo con esta sigla ISSB. El ISSB es el International Sustainability Standards Board, el Consejo de Normas de Sostenibilidad, que fue el que creó la norma IFRS S1. O sea, si hay alguna norma futura, porque hasta ahora hay solamente 2 normas, pero si en el futuro, cuando se creen nuevas normas, una de esas IFRS S 3, 4, 5, 6, 7, la que sea en el futuro, eh, te permite no mostrar comparativos, entonces ahí vas a tener una ayuda, ¿ok? Obviamente la instrucción general es que debe haber comparación, pero si una norma te permite en el futuro no comparar, entonces no comparas necesariamente. Sin embargo, no es necesario proporcionar información comparativa, y este es otro waiver, no es necesario proporcionar información comparativa en el primer año en que la empresa aplica las normas ISSB. Es decir, tal como yo te decía, si tú decides presentar información para el año 2027 por primera vez, que la vas a presentar hasta junio del próximo año, esa primera vez no no necesitas mostrar información comparativa. ¿Ok? Esa es la ayuda. Em, Además, una empresa que opta por entregar información únicamente sobre los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima en el primer año que aplica la NIF S1, no está obligada a proporcionar información comparativa sobre los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad más allá del clima en su segundo año de reporte. Otra norma de carácter, otra instrucción o requerimiento general de esta norma IFRS 1 es el estado de cumplimiento. Hay una pregunta aquí de Mauro Zambrano. Mauro Zambrano pregunta, una consulta. En base a lo mencionado, ¿los reportes de sostenibilidad hechos bajo el criterio de la IFRS S1 serían como un sexto estado de situación financiera? No, Mauro, no van a ser un sexto estado de situación financiera, sino más bien van a ser notas adicionales, notas explicativas. Vamos a tener el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de variación patrimonial y el estado de flujo efectivo, tal como lo tenemos hoy día. Y además vamos a tener notas. Esta norma básicamente se enfoca en nuevas notas, en nuevos párrafos que se van a incorporar formando parte de los estados financieros de la empresa. No sé si con eso se entiende bien, Mauro, mi respuesta. Espero que sí. Perfecto. Bueno, estábamos hablando ahora del estado de cumplimiento. Al respecto, la norma IFRS S1 nos indica que una empresa que cumple con los requisitos de las normas ISSB
está obligada a hacer una declaración explícita y una declaración de conformidad sin reservas. Es decir, y esto es súper importante entenderlo, cuando tú aplicas las normas IFRS o las normas de la ISSB, tú tienes que declarar que aplicas la totalidad de las normas. Es decir, que no hay ningún párrafo que tú tengas que aplicar que dejes de aplicar. Pasa lo mismo que con las IFRS. Tú sabes que, por ejemplo, si estás aplicando las normas IFRS y hay un párrafo que no estás aplicando en la norma NIC 37 o en la norma NIC 8, entonces eso significa que no estás aplicando las IFRS. Por lo tanto, te comprometes a aplicar cada párrafo, obviamente en la medida en que sea aplicable a tu empresa, te comprometes a aplicar cada párrafo, cada artículo, cada instrucción de las normas de sostenibilidad. Eso significa que tú vas a tener que declarar que estás adoptando de manera explícita y sin reservas las normas de sostenibilidad. Una compañía es capaz de afirmar el cumplimiento solo si cumple con todos los requisitos de las normas de sostenibilidad. Esta norma NIF S1 libera a una empresa de revelar información requerida de otro modo por una norma ISSB si la ley o el reglamento prohíben a la empresa divulgar esa información. Juliana está preguntando, dice, hola, ¿se debe esperar la regulación del país? ¿No se tiene claro un formato o un estándar para presentación? Efectivamente, estimada Juliana, fíjate que esta es una de las normas que está muy vinculada a lo que decía el regulador en cada país. Cada país tendrá sus propias particularidades. Si bien entiendo, en el caso de Perú, hay cierta normativa de sostenibilidad como la Ley General del Ambiente, la 28611, la Ley de Recursos Naturales, que es la 29327, además de algunas otras normativas sectoriales como la 29134 de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Sin embargo, efectivamente, la incorporación de la regulación local es la que va a determinar cómo se va a revelar la información. Obviamente hay que atenerse a las instrucciones de IFRS de sostenibilidad. Sin embargo, se puede agregar requerimientos adicionales siempre y cuando las instrucciones generales de IFRS se mantengan. Eso no se debe dejar de cumplir. Podrá el regulador agregar más requerimientos, pero no puede quitar revelaciones que la norma IFRS de sostenibilidad establece de manera obligatoria. Eh, por lo tanto, estoy muy de acuerdo contigo, estimada Juliana, en el sentido de que el formato específico de presentación lo va a establecer el regulador, y si no lo establece el regulador, hay que atenerse a lo que dice la norma IFRS de sostenibilidad. Eh, eso es lo que podría responderte por de pronto, Juliana. No sé si queda claro la respuesta. Tú me indicas. Súper. Bueno, entonces, la NIF S1 libera a una empresa de revelar información requerida de otro modo por una norma ISSB si la ley o el reglamento prohíben a la empresa divulgar esa información. La norma también libera a una empresa de la divulgación de información sobre una oportunidad relacionada con sostenibilidad si esa información es comercialmente sensible. Fíjate lo que dice aquí la norma NIF S1. Es posible que tú, porque recuerda, según lo que hablamos al inicio, las empresas deben revelar información no solamente relacionada con los riesgos, sino también con las oportunidades. Oye, se nos presenta una tremenda oportunidad con esta norma o con la sostenibilidad a propósito de un nuevo producto que queremos elaborar. Bueno, ahí hay una oportunidad sin duda. Sin embargo, también es sensible porque tal vez si das a conocer en la oportunidad que tiene tu empresa, puedas estar revelando información que estratégicamente no te conviene revelar. Y por eso es que la norma dice, yo le permito que usted no revele, no divulgue información en sus notas explicativas
acerca de una oportunidad si es que eso comercialmente le puede perjudicar a usted. O sea, otorga esa garantía, esa facilitación de no entregar toda la información. Si es que tú demuestras que comercialmente esa información es sensible. Otro elemento general corresponde a los efectos financieros actuales y los anticipados. Una empresa está obligada a revelar información que permita a los stakeholders, a los inversores, a los bancos, a quienes toman decisiones, comprender los efectos de los riesgos relacionados con la sostenibilidad y oportunidades en la posición financiera de la empresa, en el desempeño financiero y en los flujos de efectivo para el periodo de información. Es decir, por ejemplo, este año la empresa ha tenido problemas con una planta desalinizadora, por ejemplo. Esa planta, si no se resuelve el problema, vamos a tener que invertir mucho dinero. Ahí tú estás revelando información acerca de un riesgo que se presenta porque una planta desalinizadora está provocando perjuicios en el medio ambiente. Eh, eso tienes que revelarlo tanto respecto de los efectos que tenga en el estado de situación financiera, en el activo pasivo patrimonio, en el desempeño financiero, ingresos y gastos, y en los flujos de efectivo, de operación, de inversión y de financiación, para el periodo que tú estás informando. Y también debes revelar la información que permitan que los inversores comprendan los efectos previstos de los cambios relacionados con los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad sobre la situación financiera de la empresa, desempeño y flujo de efectivo, a corto, mediano y largo plazo, teniendo en consideración cómo estos riesgos y oportunidades son incluidos en la planificación financiera de la empresa. Es decir, lo que te acabo de comentar, el problema que está presentando una planta desalinizadora en tu empresa está provocando ciertos problemas hoy día y por lo tanto tienes que dar a conocer cómo se están afectando hoy día el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado del resultado integral y el estado de cambio en el patrimonio, pero también debes entregar información relacionada a cómo esto pudiera afectar a tu empresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, no solo información actual, sino de información de forward looking, de mirada hacia adelante. ¿Así es? Uy, estoy... ven, ahí. Otro requerimiento general se relaciona con los juicios, las incertidumbres y los errores. Al respecto, se requiere que una empresa divulgue información para ayudar a los inversores a comprender los juicios significativos que ha hecho en la preparación de sus revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad. Al respecto, permíteme decirte que cuando tú muestras notas explicativas al público, muchas veces tú elaboras párrafos que contienen un juicio subjetivo. Hay muchos párrafos en donde el juicio, el criterio, la incertidumbre está incorporada. Por lo tanto, tú tienes que indicar dónde están presentes esos juicios, esos criterios, esa incertidumbre que tú incorporas en tu estado financiero. Eh, Se requiere que la empresa divulgue las incertidumbres más significativas que afectan las cifras reportadas en las revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad y además reexpreses la información comparativa relativa a errores previamente informados, a menos que sea impracticable hacerlo. María Estela me pregunta, dice, buenos días, ¿estos efectos estarían relacionados con la NIC 36 en la parte de deterioro de activos o conllevaría a realizar estimaciones de riesgos? Es muy interesante tu pregunta, estimada María Estela. ¿Y por qué la considero muy interesante? Básicamente porque veo que tú has captado que la incertidumbre que enfrenta la empresa con los temas de sostenibilidad puede arrastrar al deterioro de la organización. Concebido este concepto de deterioro de acuerdo a la óptica que nos entrega la norma NIC 36. Y efectivamente la empresa va a tener que revelar cómo estos indicios
de deterioro, porque el riesgo, la incertidumbre, tiene que ver precisamente con indicios de deterioro, se van a incluir. Yo no he visto todavía que a nivel de ESB se haya incorporado dentro de los ejemplos de indicios de deterioro los temas de sostenibilidad. Creo que es algo pendiente, pero por supuesto que es un tema que debe ser integrado en el análisis de la norma NIS 36, porque si bien no están incorporados en los ejemplos, muy bien dice la norma NIS 36 que los indicios externos e internos de deterioro son solo ejemplos, los que están en los correspondientes párrafos que ustedes pueden encontrar en esa norma. De tal manera que es necesario ver cómo un elemento de eh, eh, posible deterioro, un indicio de deterioro relacionado con el medio ambiente, puede generar necesariamente la aplicación del test de deterioro. Pero acá tenemos que separar. ¿Y qué tenemos que separar? Aquellas incertidumbres futuras, lo que puede afectar a futuro a la empresa, versus lo que está afectando actualmente a la empresa. Por supuesto que el indicio de deterioro es un concepto que tiene que ver con la afectación actual de la organización, no con las afectaciones futuras que pudieran generarse a propósito de la presencia de estos indicios de deterioro. Pero estoy totalmente de acuerdo, estimada María Estela, cuando tú hablas acerca de esto de la relación con la norma NIC 36. Es necesario siempre y cuando esos indicios estén presentes en el año, en el ejercicio en que estoy levantando la información financiera. Respecto a las estimaciones de riesgos, obviamente esto va por otro lado, va por el lado de la proyección que tú hagas de esas incertidumbres acerca de las cuales estás comentando. Espero haber respondido adecuadamente, María Estela. Ahora, bueno, eh, eso es con respecto a la información de carácter general. Recuerden ustedes que IFRS S1 es una norma que nos habla acerca de una generalidad, ¿ok? Es decir, cuáles son los elementos amplios que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos las normas de sostenibilidad. La IFRS S2 es la primera norma más específica que se ha incorporado por parte de ISSB. Esta norma se llama Climate Related Disclosures, revelaciones relacionadas con el clima, entendiéndose clima como cambio climático. Una empresa que aplica la norma NIF S1 está obligada a aplicar NIF S2 para identificar y revelar información material sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Es decir, ya vimos la instrucción general y ahora se nos dice en lo específico si su empresa está siendo afectada por el riesgo de cambio climático, entonces siga las siguientes instrucciones específicas para el tema de sostenibilidad de cambio climático. Esta norma, NIF S2, requiere que una empresa dé a conocer, revele información sobre su gobierno, la gobernanza, como también se le ha escuchado decir en el mercado a muchos stakeholders, la estrategia que tiene para abordar los riesgos y la gestión específica de riesgo, así como las métricas y los objetivos relacionados con los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Es decir, acá es necesario con tu equipo que te sientes a averiguar eh, como equipo cuál es el concepto de cambio climático. Cuando tú haces el análisis del cambio climático en tu organización, tú podrías llegar a la conclusión de que tu empresa no le afecta el cambio climático, pero también podrías llegar a eh, a una identificación de ciertos factores que sí afectan el cambio climático. Te sorprenderá, te sorprenderá saber que hay muchas empresas en donde, si bien directamente no les afecta el cambio climático, sí se han visto complicadas. Yo vi dentro de las demandas que han llegado a la SEC, a la Securities and Exchange Commission en Norteamérica, vi una multa que se le aplicó a una empresa de pago electrónico,
Uno dice, pero ¿cómo una empresa de pago electrónico podría estar afectando al medio ambiente? Lo que pasa es que hay una gran cantidad de personas, no estoy diciendo la mayoría, pero muchas personas no están de acuerdo con las medidas de mitigación del cambio climático y todo esto. ¿Y por qué no? Porque dicen que eso, si bien hay afectación al medio ambiente, eso nunca va a dejar de ser así, que el cambio climático es algo que no se puede modificar, que la huella de carbono, que todo eso es inmodificable. Hay empresas, y te vas a sorprender con lo que te digo, hay empresas que no están de acuerdo con esto y a propósito generan más contaminación, pero a propósito. De hecho, hay una empresa, y por eso te estoy hablando de este tema, eh, que incorpora dentro de los automóviles, en el tubo de escape, un dispositivo que permite aumentar la contaminación, generar más humo negro. Esas empresas lo están haciendo como una forma de protesta frente a todas las medidas de mitigación que se están generando a nivel global. Bueno, hay una empresa que permite hacer compras y ventas entre partes, una empresa de pago, eh, que está dentro de todas las transacciones que se realizaban compras y ventas de estos aparatos para poner en el tubo de escape. Y claro, la SEC dijo, usted está permitiendo que este dispositivo sea adquirido en el mercado. Por lo tanto, usted está colaborando con perjudicar el medio ambiente. Y por lo tanto, a usted yo le voy a penalizar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar sería el de los bitcoins. ¿Sabes tú que Elon Musk, el dueño de Tesla, hace algún tiempo atrás estaba permitiendo que tú pudieras comprar un automóvil eléctrico pagando con bitcoins? Pero después de pasados unas semanas, tal vez, o meses, eh, Elon Musk detuvo esto, dijo, no, yo no voy a seguir permitiendo que se compren automóviles eléctricos con bitcoins. ¿Y por qué no? Porque el bitcoin complica al medio ambiente. ¿Y por qué lo complica? Porque el bitcoin es una moneda, una criptomoneda que para poder mantenerla requiere que muchos computadores estén funcionando al mismo tiempo. Y eso significa una mayor contaminación medioambiental por el tema de la electricidad y precisamente por la generación de electricidad. Y precisamente por esa razón, Elon Musk ya decidió que no se admitía las ventas de automóviles Tesla que sean pagadas con bitcoins. Bueno, para que veas, te das cuenta, aquí hay temas tremendamente sensibles. En el caso tuyo, no importa la empresa en que tú estés, siempre pudiera ser que tu empresa esté afectando al cambio climático de manera directa o de manera indirecta. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros gestionar el riesgo y la estrategia para no caer en este tipo de situaciones? Podríamos, por ejemplo, incorporar como una política contable, una política no contable, perdón, una política más bien de proveedores, de suministro, no aceptar a ningún proveedor en el listado de proveedores de la empresa que con su actividad esté dañando al medio ambiente. Y ahí tú estás tomando una estrategia que permita que que tu empresa sea responsable con el medio ambiente, estableciendo ciertos requerimientos a los proveedores. También puede ser a tus clientes, también puede ser a tus empleados, etcétera. Entonces, eso es como para que te des cuenta la importancia que tiene esto. Tú tienes que incorporar una eh, estrategia, una gobernanza y una gestión de riesgo que sean amistosas con el medio ambiente y esa información acerca de tu estrategia, tu gobernanza y la gestión de riesgo y las métricas incorporadas sean reveladas en una nota explicativa. Respecto de los riesgos relacionados con el clima, estos se refieren a los potenciales efectos negativos que el cambio climático tendría en tu empresa. Los riesgos vinculados con el clima se asocian tanto a los riesgos físicos
por ejemplo, que hay una mayor contaminación medioambiental, que el clima esté demasiado severo, pero también con riesgo de transición. Y esto es un tema muy relevante, el riesgo de transición. Tú no solamente tienes que dar a conocer cuáles son los riesgos que hoy día estás enfrentando a propósito del cambio climático, sino también tienes que hablar acerca de los riesgos de transitar de un nivel de contaminación que hoy día está generando tu empresa a un nivel distinto, con menos contaminación. Obviamente que eso es positivo para el medio ambiente, pero también es un riesgo para tu empresa. Tu empresa, al transitar, por ejemplo, una huella de carbón de 40% a un 30%, es fácil decir que vas a transitar en 3 años de una reducción de la huella de carbono de 40 a 30%. Pero al hacerlo, tu empresa está complicándose, hay riesgos de transitar allí, porque tienes que cambiar la tecnología, tienes que generar cambios en los procesos productivos, tienes que modificar la estructura, el modelo de negocio de tu empresa, y eso va a representar o podría representar un riesgo para tu organización. Tienes que revelar aquello. Pero no solo eso, tal como te comentaba hace un rato atrás, también tienes que dar a conocer las oportunidades que se presentan con el cambio climático. Es decir, los efectos positivos que se derivan del cambio climático para tu empresa. Te doy un ejemplo. Hace un poco tiempo atrás yo vi en la prensa una noticia acerca de una empresa, una aerolínea, que estaba haciendo estudios para incorporar el hidrógeno verde en sus aviones. Obviamente que aquí se presenta una gran oportunidad porque las primeras aerolíneas que logren generar eh, transacciones que permitan reducir el impacto del medioambiental, entonces se les presenta la gran oportunidad porque van a ser las primeras o las que van a tener mayor demanda en el mercado. ¿Te fijas? Entonces hay que poner mucha atención a aquello. Em, los esfuerzos para mitigar y adaptarse al clima pueden generar entonces grandes oportunidades para las empresas tales como oportunidades para desarrollar nuevos productos o captar nuevos negocios. De hecho, Elon Musk se hizo tan famoso con sus automóviles eléctricos que ganó una gran confianza del público con sus automóviles eléctricos. Claro que después vino una bajada porque se dieron cuenta de que en realidad no es la mejor solución para el medio ambiente porque el automóvil eléctrico también genera algo de huella de carbono. Respecto a las estrategias, eh, tú tienes que hablar en tus notas explicativas acerca de los riesgos y las oportunidades relacionadas con el cambio climático. Es probable que ese cambio climático presente riesgos para casi todas las empresas y casi todos los sectores económicos. Pensemos, por ejemplo, en aquellas empresas que son refinerías de petróleo, por ejemplo, que con una amplia discusión a nivel global respecto a su colaboración con la contaminación medioambiental. Ahí hay un gran riesgo, pero también podría crearse oportunidades para las empresas, incluidas aquellas que se enfocan en mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Como tal, se requiere que la empresa revele tanto los riesgos como las oportunidades con el clima que razonablemente se podría esperar que afecten a la organización. Respecto de las estrategias y tomas de decisión, los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima podrían afectar la forma en que una empresa establece su estrategia y tomas de decisiones. Para colaborar con los inversores, con los stakeholders, para que comprendan los efectos de los riesgos y las oportunidades vinculadas al clima en la estrategia de toma de decisiones de una empresa, la empresa debe divulgar información acerca de cuáles son los cambios actuales que ha generado la empresa y cuáles son los cambios que tiene previsto desarrollar en el futuro en su modelo de negocio. Además, debe dar a conocer cuáles son los esfuerzos de adaptación o de mitigación, no importa que sean directos o indirectos, y que sean los actuales y los futuros. Además, debe establecer dentro de la nota explicativa cuáles son los planes que tiene, si es que los tuviera, para transitar hacia una economía baja en carbono. Recuerda que el proyecto de ONU
es llegar a cero contaminación de carbono en el año 2030. Y además debe informar cómo planea lograr esos objetivos relacionados con el clima. Al mismo tiempo, se requiere que una empresa revele información sobre cómo está actualmente dotada de recursos o planea dotar de recursos su respuesta a los riesgos y oportunidades, porque tal vez la empresa dé a conocer una nota explicativa que tiene un gran propósito y que cuesta mucho dinero. Pero ¿cómo va a poder conciliar eso con los recursos que necesita? Tiene que dar a conocer entonces cómo esta empresa puede enfrentar esos desafíos sin complicarse financieramente. Al mismo tiempo, respecto a los efectos financieros anticipados y corrientes, esta norma requiere que la empresa identifique cómo los riesgos y oportunidades relacionados con el clima afectan a su situación financiera, su estado de resultados y sus flujos de efectivo para el periodo actual. Por ejemplo, una empresa puede revelar cómo el deterioro de un activo se vio afectado por su estrategia para gestionar un riesgo de transición. O la empresa podría identificar cómo una inversión en nuevas tecnologías reflejada en el estado de situación financiera se relaciona con su estrategia para aprovechar una oportunidad relacionada con el clima. ¿Te das cuenta que aquí, a- eh, eh, de alguna manera, hay una referencia a lo que ya nos preguntaba María Estela? María Estela decía, pero ¿cómo yo puedo vincular la NIC 36 con este tema de la sostenibilidad? Precisamente aquí se está indicando aquello, ¿no? Una empresa podría revelar cómo el deterioro de un activo se vio afectado por su estrategia para gestionar el riesgo de transición. Es decir, para que se entienda más, yo necesito cambiar mi tecnología. Tengo una tecnología que ya está obsoleta, de acuerdo con mi expectativa de cómo colaborar con el cambio climático. Por lo tanto, tengo que deshacerme de cierta maquinaria que tengo en mi empresa. Eso significa que hay indicios de deterioro que tienes que analizar a propósito de que al sacar ciertas maquinarias, tu proceso cambia, tu proceso productivo cambia, y al cambiar tu proceso productivo tienes que analizar si es que esto va a representar flujos mucho menores, y al representar flujos mucho menores, pudiera quedar tu valor de recuperación por debajo del valor de libro de una unidad generadora de efectivo. También se requiere que una empresa aplique los efectos anticipados de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos efectivos de corto, mediano y largo plazo. Es decir, el primer párrafo que veías arriba se refiere a la situación actual, el segundo párrafo se refiere a la proyección para el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, una empresa podría divulgar los efectos financieros anticipados de su transición a una economía con menos carbono, como mayores ingresos que podría obtener la empresa y servicios o costos anticipados asociados con la adaptación o mitigación climática. Es decir, la empresa tiene que indicar que pretendemos hacer este cambio, y al hacer este cambio los ingresos subirán o bajarán y los costos subirán o bajarán. La NIF S2, al igual que la norma que veíamos anteriormente, NIF S1, establece criterios sobre cuándo se requiere información cuantitativa y cualitativa, y también cuándo se permite revelar solo información cualitativa, porque en estos temas hay algunos aspectos respecto a los cuales va a ser difícil cuantificar. En ese caso, de acuerdo a lo que establece explícitamente la norma, tú debes identificar cuál es la información acerca de la cual solo puedes revelar información cualitativa. Hay un concepto que incorpora la norma IFRS S2, que es el concepto de resiliencia climática. Los cambios, desarrollos e incertidumbres relacionadas con el clima pueden afectar la resiliencia de la estrategia y el modelo comercial de una empresa. Recuerda que la palabra resiliencia se ha instalado en la administración como sinónimo de ponerse de pie después de recibir un golpe, ¿no? Una empresa que es resiliente significa que, a pesar del desafío enorme que representa el estar de acuerdo con las normas de sostenibilidad, igual es capaz de ponerse de pie nuevamente. Al lector le debe quedar claro cómo esta empresa tiene un grado de resiliencia importante. Andrea Vargas dice, lo mismo ocurriría si un fenómeno climático daña la maquinaria, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, estimada Andrea,
hay máquinas que están absolutamente vinculadas al entorno climático, en el sentido de que bajo ciertas circunstancias de contaminación, la maquinaria se ve afectada y eso podría obviamente generar un deterioro. Mauro me hace la siguiente pregunta, dice, dentro de las IFRS de sostenibilidad, ¿cómo se entiende la doble materialidad con respecto al cambio climático? Bueno, lo que pasa es que acá tenemos nosotros dos conceptos de materialidad. En realidad siempre ha sido uno el concepto de materialidad, ¿ya? Pero, ¿por qué hablo yo de una doble, tal vez de una apertura del concepto de materialidad? Porque claro, hay conceptos que son estrictamente financieros y hay conceptos que no son financieros. Acá, lo importante, Mauro, es que el concepto de materialidad tiene que ver con todo lo que afecte a los stakeholders, a quienes toman decisiones. Por lo tanto, la materialidad y la sostenibilidad tiene que ver con que la información que yo le proporcione a un stakeholder para que invierta en mi empresa es información que le permite tomar una decisión racional y eficiente. Por ejemplo, supongamos que yo soy Elon Musk, porque acá viene el ejemplo de Elon Musk, fíjate. Supongamos que yo soy Elon Musk y estoy decidiendo si es que voy a aceptar que me paguen con bitcoins o no. Lo importante para mí es vender los automóviles. Por lo tanto, yo, si aplico una mentalidad estrictamente economicista, yo podría aceptar que me paguen con bitcoins. Pero Elon Musk dijo, vienen todas estas normas de sostenibilidad y si yo no me preocupo de que mis clientes no estén afectando al medio ambiente, entonces la SEC me puede multar. Entendamos que acá hay mucho relacionado con el tema del garrote y la zanahoria. Desgraciadamente, eh, en el mercado se utiliza mucho esto de que si yo soy afectado con multas y si mi empresa va a ser cuestionada, entonces mejor no me meto allí. Eh, y eso fue lo que decidió Elon Musk. Elon Musk dijo, yo no voy a incorporar el pago en bitcoins porque de lo contrario me van a identificar con alguien que no está siendo responsable con el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de materialidad, Mauro, estamos hablando de que yo debo incorporar toda aquella información que permita que los stakeholders confíen en que yo estoy siendo responsable con el medio ambiente, de manera que esos stakeholders inviertan sin problema en mi empresa. Si, por lo tanto, yo les digo, les entrego la información de que yo he detenido la incorporación o el pago a través de bitcoins de mis vehículos, porque de esa manera los stakeholders van a decir, ah, tomó esta decisión Elon Musk precisamente para que después la empresa continúe, por lo tanto vamos a seguir invirtiendo en esta empresa. La materialidad es entregar a los stakeholders toda la información que sea razonable para que ellos puedan eh, hacer inversiones sin temor a perder su dinero en el futuro. Por supuesto que hay la materialidad física, el monto, los dineros, pero ese es un concepto de materialidad muy estrecho y acá se aplica este concepto más amplio a propósito de tu pregunta, estimado Mauro. Muchas gracias a ti. Bueno, para ayudar entonces, porque estábamos hablando de la resiliencia climática tiene que ver, te decía yo, con el concepto de resiliencia, que en psicología significa que obviamente una persona resiliente es la persona que después de un golpe se pone de pie, de un golpe, de un problema que se le presenta, se pone de pie. Es importante la medición de la resiliencia climática en las empresas, de tal manera que están obligadas a colaborar con el medio ambiente. Eso significa desafíos, inversiones, tiempo, etcétera, pero la idea es que la empresa, los stakeholders entiendan que la empresa va a poder enfrentar estos desafíos, es decir, que se va a poder poner de pie después de enfrentar los desafíos del cambio climático. Entonces, para ayudar a los inversionistas a comprender ese grado de resiliencia, se requiere que la empresa divulgue información sobre las implicaciones del cambio climático para su estrategia y modelo de negocios y su capacidad financiera y operativa para ajustarse o adaptarse a corto, mediano y largo plazo. Eh,
Es lo que podemos decir por ahora. La verdad es que es muy amplio este tema. Debo decir que el tema no solamente queda limitado a lo que está expresado en las normas IFRS S1 y IFRS S2. Ha habido, de hecho, grandes multas que se han aplicado sobre diversas empresas. Por ejemplo, las que yo les comentaba, ¿no es cierto?, anteriormente. Eh, pero también ha habido noticias positivas de parte de distintas empresas. Por ejemplo, PepsiCo, que se comprometió a lograr su primera planta de cero emisiones netas para el año 2025. La empresa Standard Chartered, que se comprometió a reducir las emisiones de metano financiadas por el sector del petróleo y el gas. Y ERM, que ha lanzado un negocio de consultoría de créditos de carbono, por ejemplo. Esto para que se entienda que hay oportunidades. No solamente hay riesgos para las empresas con este tema que estamos revisando. Eh, También ha habido noticias desagradables, como por ejemplo que en el año 2020 la SEC multó a Green Bancorp con $100.000 por hacer declaraciones falsas sobre las inversiones que hacen en energía renovable, el famoso greenwashing. En el año 2021, la SEC multó a Morgan Stanley con $2 millones por no revelar adecuadamente los riesgos asociados con sus inversiones en fondos de cobertura relacionados con ESG. Y así suma y sigue. Hay muchísimos temas relacionados con medio ambiente que van a estar pendientes. Eh, no sé, algunas palabras, Leopoldo, por Sí, favor. tenía unas consultas, Leonardo. Por ejemplo, referente al cambio climático. Digamos, es evidente que el cambio climático puede afectar a una empresa en forma negativa. Por ejemplo, acá en Perú, cada cierto tiempo, cuando existe el fenómeno del Niño, digamos, se producen inundaciones y en lo que es el norte del Perú se ve muy afectado. Entonces, las empresas de esa parte del país pues se ven afectadas negativamente. Pero también, digamos, ahí el clima está afectando a la empresa, ¿no? Pero también sucede que hay empresas que emiten huella de carbono y al emitir huella de carbono afectan al clima. Es decir, hay una ida y vuelta. Es decir, por un lado el clima te afecta como empresa negativamente, pero las empresas también afectan al clima en forma negativa generando carbono. Ahora, si uno tiene que revelar solo el impacto que tiene el clima en la empresa o también tiene que revelar lo que la empresa impacta en el clima. Y si tiene que revelar las dos cosas, ¿cómo medir esos impactos monetariamente, ¿no? Tu micro está apagado. Sí, disculpa. Eh, Caramba, estimado Leopoldo, tu pregunta es tremendamente compleja, precisamente por esas dos aristas que tiene el cambio climático. Una arista que es una en relación de la empresa hacia afuera, la importancia que tiene las acciones que hace la empresa, todo lo que hace la empresa y que pudiera dañar al medio ambiente con su actividad, eso sin duda tiene que revelarlo, darlo a conocer, pero no solamente dar a conocer esa mala acción que tiene la empresa con el medio ambiente, sino también qué está haciendo para poder resolverlo. Es decir, la empresa tiene que identificar los riesgos. Uno dice, pero ¿cómo una empresa va a revelar el daño que le hace al medio ambiente? Bueno, no es directamente decir cuál es el daño que hace al medio ambiente, sino más bien cuál es el riesgo para la empresa de continuar en el negocio, por ejemplo, a propósito del daño que está haciendo con el medio ambiente. Al hacer daño, al provocar esa contaminación medioambiental, la empresa está sufriendo porque los inversores no están invirtiendo en ella. Por lo tanto, esto tiene que verse desde el punto de vista financiero. Es decir, la empresa no está colaborando con incorporar maquinaria y lo va a tener que decir indirectamente, va a tener que decir, bueno, no estamos adquiriendo maquinaria o simplemente no decirlo. Al no decirlo, ya los stakeholders están identificando una debilidad allí. Ahora, la norma le obliga a la empresa a decir qué es lo que está haciendo para colaborar con una reducción de la contaminación medioambiental. Si no lo dice, se debe asumir entonces que la empresa está haciendo nada. Y eso ya es una lectura
negativa. Ahora, respecto de lo que el medio ambiente le causa a la empresa, no te quepa duda que las empresas van a abundar en detalles respecto de las complicaciones que están sufriendo a propósito del medio ambiente. Y por lo tanto, sí van a tener que van a mostrar cuáles son esas complicaciones para la organización, pero la empresa está obligada, insisto, en indicar cuáles son sus estrategias para enfrentar ese concepto, tanto de los daños que sufre como los daños que aplican a los stakeholders en su entorno, en su contexto. Entonces, bueno, la norma no lo dice de manera explícita, no dice muestre usted todo el daño que causa al medio ambiente, no lo dice de esa manera. La norma dice muestre usted cuáles son los riesgos que está enfrentando a propósito del medio, del clima o de los temas de sustentabilidad. Muestre usted cuál es su grado de resiliencia. Cuando te habla del grado de resiliencia, está diciendo cómo usted soporta lo que está sufriendo como empresa. Ese es el grado de resiliencia. Y déjame a conocer cuáles son sus prospectos, proyecciones futuras a propósito de todo esto que usted está enfrentando y que de todo lo que usted está haciendo con la afectación al medio ambiente. Bueno, es difícil responder a tu pregunta, estimado Leopoldo, pero obviamente creo yo que esta norma está encaminada en el camino correcto porque nos está diciendo cómo, desde el punto de vista financiero, la empresa va a poder mantenerse. Al final, esa es la respuesta que tiene que dar con estas revelaciones a los stakeholders, estimado Leopoldo. No sé qué otra cosa podrías tú indicar Sí, allí. una segunda pregunta, Leonardo, es, por ejemplo, acá en el Perú, las empresas que cotizan en bolsa, digamos, están obligadas a presentar un informe sobre sostenibilidad, pero las empresas, como no existía una norma anterior, básicamente lo hacen en función de la norma GRI. Entonces, yo supongo que en algún momento, digamos, la supervisora de valores va a pedir que también se presente bajo S1 y S2. ¿Qué tanta diferencia o qué tan complejo va a poder ese adaptarse, pasar de informes bajo GRIL a informes bajo la S1 y S2? Lo que pasa es que la norma GRI proporciona un marco general para la elaboración de informes de sostenibilidad. Incluye indicadores para una amplia gama de temas ambientales, sociales y de gobernanza. En cambio, las otras normas, estamos hablando de IFRS S1 y IFRS S2 específicamente, otorgan más bien la posibilidad de que los stakeholders comprendan los impactos financieros de las normas de sostenibilidad. Por lo tanto, van por carriles distintos. Ha habido conversaciones para tratar de unificar, para poder incorporar esas normas GRI de alguna manera en las consideraciones financieras. Eso yo creo que es un paso que se está tratando de dar con el propósito de que no haya tanta discrepancia, pero yo creo que no hay tanta discrepancia. Quienes han impulsado las normas GRI han puesto el acento en temas que no son financieros estrictamente hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de los temas de inclusión, estamos hablando del tema de la responsabilidad social, del concepto de ESG, pero en una mirada mucho más amplia. En cambio, las normas IFRS S1 y IFRS S2 nos dicen cómo estos temas de sostenibilidad están afectando positiva o negativamente actualmente a la empresa y cómo pudieran afectar positiva y negativamente en el futuro a la misma organización. A todo esto se agrega además las normas internacionales de auditoría que están incorporando, de hecho hubo una discusión hasta diciembre del año pasado respecto a las modificaciones en las normas de auditoría para poder incorporar todos estos criterios de sostenibilidad. Por lo tanto, estamos en este momento yo diría que en un cambio pivotal. Todavía no se incorporan adecuadamente las nuevas normas de auditoría, porque recién terminó la discusión en diciembre, pero cuando se incorporen las nuevas normas de auditoría vamos a tener mucho más claridad acerca de cuál va a ser el alcance y el enfoque que vamos a tener en cuenta los auditores cuando evaluemos los temas de sostenibilidad en las organizaciones, estimado Leopoldo. Y una última pregunta, Leonardo. Por ejemplo, acá en el Perú, las NIP plenas, las NIPA pymes,
el organismo del Estado, bueno, el organismo que pone en vigencia estas normas es el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Pero ahorita existe la duda si la S1 y la S2 también va a ser este organismo el que la debe poner en vigencia. Es decir, eso no sabemos. En Chile, ¿cómo se ponen en vigencia las normas plenas, las NIPA pymes y esta S1 y S2? ¿Quién las va a poner en vigencia en Chile? Al respecto, solamente te puedo comentar de las plenas, a las cuales están sujetas al organismo regulador que es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, una suerte de SMB peruano, ¿no? Eh, eso, eso, ese organismo ya ha dictado algunas normas de carácter general que deben ser aplicadas, pero sin embargo no se ha indicado todavía a partir de qué fecha se va a incorporar las normas IFRS S1 y S2. Las empresas chilenas tienen que aplicar esas normas, estoy hablando de las empresas públicas, es decir, aquellas que cotizan en Claro, bolsa, pero las otras empresas están en tierra de nadie. Cuando digo en tierra de nadie, hablo de un colegio de contadores que no se ha hecho cargo del asunto, sino más bien un colegio de contadores que parece asesor tributario y ya no financiero, porque se preocupa solamente el tema del pago de impuestos y de nada más. Ahí tenemos una deficiencia nosotros acá en Chile respecto de los temas de información financiera por parte del colegio de contadores. No hay fiscalización tampoco, porque tú comprenderás que acá las empresas, si bien deben aplicar las normas NIF para pymes en Chile, las empresas que no están aplicando NIF Full, no se ha establecido algún organismo, eh, alguna exigencia o algún grado de fiscalización sobre esas empresas. creo que hay una pregunta ahí, Leonardo. A ver, este, déjame ver, ¿cuándo entran en vigencia? Ah, cuando entran en vigencia. Ese es precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Si, a ver, se supone, déjame buscar acá en las IFRS. Estoy buscando si es que en el documento este aparece la fecha de vigencia. Lo que pasa es que ahí hay un tema muy complicado cuando se pregunta la fecha de vigencia, porque la fecha de vigencia en definitiva va a depender del regulador local en cada país. Respecto a la instrucción específica de la norma NIF, estoy en la NIF S1 buscando. Dame un segundo para esto. Voy a ir a la transición, los párrafos de transición. Siempre cuando uno revisa una norma, tiene que irse a los párrafos de transición para buscarla. Dice acá en los párrafos de transición, dice, una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2024. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta norma con anterioridad, deberá revelar ese hecho y aplicar al mismo tiempo en IFS 2, a efectos de aplicar los párrafos E3 a E6, la fecha de aplicación inicial y el comienzo del periodo anual sobre el que se informa. Es decir, como es el 2024, tú tienes tiempo para aplicar hasta junio del 2025 para revelar esa información, porque la IFRS 1 nos entrega la el waiver, esta facilitación de entregar la información en la primera adopción hasta 6 meses después del cierre del año relacionado. Por lo tanto, si tú aplicas
la norma, tal cual como ahí está establecido, y esto va a ser solamente para las empresas públicas, para las que cotizan en bolsa, esas empresas van a tener que dar información a más tardar a junio del año 2025, a menos que el regulador local exija entregar información antes de junio del 2025. Eso es lo que te puedo decir respecto de la entrada en vigencia. A quien preguntó que era John Ciro, a John Ciro. Respecto de Mauro, Mauro está preguntando también algo, dice, ¿qué nuevas normas se vienen con respecto a sostenibilidad muy aparte de la S1 y S2 y qué temas tratarán en su alcance? Esto es como para hablar acerca de una bola de cristal que nos diga qué es lo que se viene hacia el futuro, porque la verdad es que no se ha aventurado todavía, no hay ningún borrador que esté circulando acerca de IFRS 3 o IFRS 4. Por lo tanto, más bien ahí yo eh, creo que hay que estar atentos nada más, estimado Mauro, respecto a lo que se va a venir en el futuro. Por ahora solamente la S1 y la S2, y yo más bien estaría atento a la norma de auditoría que está pendiente de ser emitida. Yo creo que esa va a ser muy importante la norma de auditoría. Ok, no sé si hay más preguntas. Parece que no, Leopoldo, Sí, parece que no parece hay que más no. preguntas. Sí. Oye, pero mira, estas normas no son sencillas, de verdad. Son bastante complejas. Muy complejas, pero lo que yo recomiendo, así como para algunas palabras finales, lo que yo recomiendo es que se haga un levantamiento preliminar en las empresas respecto de cuáles serían los temas de riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad. Creo que eso es muy, muy relevante. Que un equipo dentro de cada organización se encargue de analizar, oye, qué peligros tenemos con esto de la sostenibilidad hoy día y qué peligros vienen en el futuro. Y lo mismo respecto de las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos hoy día y qué oportunidades vamos a tener en el futuro? Andrea Vargas está diciendo cómo ven en el futuro la relación entre las áreas de sostenibilidad con las de finanzas, que siempre han estado separadas. Fíjate, estimada Andrea, es muy buena tu pregunta. Creo que yo que con tanto con la incorporación de la NIF 18, que se emitió hace poco tiempo atrás y que va a entrar en vigencia en el año 2027, y que saca el camino a la norma NIC 1 y cambia y modifica la norma NIC 8, esa modificación que incorporó la norma NIF 18 de presentación de estados financieros incorpora un concepto nuevo de análisis en contabilidad, que es el concepto de las eh, performance measures, las mediciones de desempeño, que están muy vinculados al balance scorecard. Vamos a estar obligados a incorporar métricas nuevas de desempeño, pero no solamente respecto del desempeño en la perspectiva financiera, sino también en la perspectiva de estas cuatro perspectivas que mencionan Kaplan y Norton respecto al Balance Scorecard. Estamos hablando de la perspectiva del cliente, de la perspectiva de procesos, de la perspectiva del recurso humano y de la perspectiva financiera. Por fin empiezan a dialogar esas cuatro perspectivas que enunciaban Kaplan y Norton en el año 96 y se empiezan a incorporar. De hecho, la norma IFRS 18 es la primera que nos habla de manera explícita acerca del concepto de gestión, de gestión ya incorporando métricas y métricas que no son financieras. Así que muy interesante ese comentario que tú haces. Creo que va a haber un mayor diálogo entre las finanzas y la sostenibilidad y específicamente contabilidad y sostenibilidad, que como tú muy bien dices, Andrea, siempre han estado separadas en la práctica. Respecto de Juliana, Juliana está diciendo si el país no llega a regular hasta el 2025, igual ya tendríamos que revelar esa información. Mira, si es interesante tu pregunta porque de acuerdo a las normas, a cómo se han incorporado las normas y de acuerdo a lo que decía específicamente la IFRS S1,
para aplicar las normas NIF, tú deberías incorporar las IFRS S1 y S2. Por lo tanto, como mínimo, revelar la información que requieren la IFRS S1 y IFRS S2. Ahora, el auditor, si no aplica la IFRS S1 y S2, no creo que debería calificar la opinión, pero sí debería incorporar un párrafo de énfasis, algún párrafo adicional indicando que no se está incorporando las normas de sostenibilidad IFRS. Creo yo, precisamente por eso, por tu pregunta, estimada Juliana, es que creo que es tan importante estar atentos a la emisión de la norma de auditoría de sostenibilidad que están pendientes. Ok, Miguel, gracias por tu comentario. Leonardo, una pregunta más, digamos, el tema climático que hay que revelar información, digamos, nosotros como contadores, digamos, en temas climáticos pues no hemos sido formados, ¿no? Entonces, ¿qué especialista nos podría apoyar estos temas un poco más complejos, ¿no? ¿Qué profesión sería la adecuada para que nos apoyen en temas de revelación de efectos climáticos? Yo diría, estimado Leopoldo, que son diversas profesiones las que deberían estar apoyando este concepto. ¿Por qué? No hay un solo, a ver, tú podrías decir, por ejemplo, un experto en, en clima, un meteorólogo. El meteorólogo solamente nos va a indicar cuáles son las expectativas respecto de ciertos cambios a nivel del clima desde un punto de vista físico. Pero lo que nosotros necesitamos, creo yo, son más bien es cercanía de cada uno de los técnicos, de cada uno de los expertos dentro de la organización, cercanía con el tema del cambio climático. Por ejemplo, el gerente de producción, por ejemplo, el gerente de logística debería entender cómo, por ejemplo, hablemos de logística en estos tiempos de delivery. En estos tiempos de delivery hay un montón de vínculos entre el transporte de los ítems que van a ser trasladados hacia el cliente o hacia diversas zonas y la contaminación de los camiones, por ejemplo. Entonces es necesario que los expertos dentro de la organización entiendan cómo esos camiones, cómo las maquinarias, cómo los equipos, cómo los distintos conceptos que están incorporando y colaborando con la gestión cotidiana de la organización, están colaborando con el medio ambiente de buena manera o de mala manera. Pero no solamente eso, también a quien compra, el experto en comprar, el experto en el encargado de compras de una organización que puede ser todo un departamento, tiene que evaluar cuál es el perfil de cada uno de los proveedores que proporcionan bienes a la empresa para saber cómo están ellos colaborando de manera positiva o negativa con la contaminación medioambiental y así sucesivamente. Es decir, lo que se requiere es un acercamiento de todo el personal clave de la empresa respecto de cómo ellos pueden analizar si es que la empresa está de manera directa o indirecta colaborando con esa contaminación de manera negativa o de manera positiva. Una pregunta más, Leonardo. Por ejemplo, se entiende que una empresa que más consume electricidad, más está afectando al clima. Entonces, me supongo que dentro de las mediciones será, pues, ver cuánto de consumo de electricidad. Pero la contabilidad, los registros contables tradicionales no guardan esa información. Entonces, ¿cómo hacer para guardar esa información del consumo de electricidad que tiene una empresa, ¿no? Eso tendría que cambiar un poco los sistemas de información. ¿Tú qué opinas? Uf, a ver, bueno, ahí es donde se requiere especialista, pues, estimado Leopoldo, a propósito de que todas estas mediciones deberían ser entendidas por quienes están administrando los sistemas productivos de la organización, por quienes están a cargo del... Yo creo que en las empresas manufactureras se requiere especialistas que permitan entender de qué manera la empresa está afectando al medio ambiente con sus operaciones cotidianas. Sí, yo creo que ahí va a ser necesaria la presencia de especialistas, pero especialistas respecto precisamente de de la huella de carbono, fundamentalmente. Sí. Oscar dice, gracias, estimado Leonardo y Leopoldo, excelente exposición, Clara. Muy bien, muchas gracias, estimado Oscar, sí, por las dos aristas del cambio climático. María Estela dice, las NIF y marco conceptual actuales no recogen estos nuevos conceptos.
habrá que adaptar por analogía los nuevos conceptos de sostenibilidad. Totalmente de acuerdo, estimada María Estela. Yo lo que sugiero, amigos y amigas, es que naveguen en la web, naveguen en YouTube, en Internet y traten de entender de alguna manera todos estos conceptos, cuestión que estamos haciendo permanentemente nosotros con Leopoldo, navegando también en los distintos redes sociales, compartiendo información con todos nuestros amigos y amigas. Bueno, eso, Leopoldo. Ok, gracias Leonardo, ha sido excelente tu exposición, ha sido muy clara y creo nos ha ayudado a comprender mejor a qué nos estamos enfrentando los contadores a futuro, ¿no? Sí, 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 un gran desafío. Y bueno, y nuevamente felicidades por tu cumpleaños, pues, estimado Leopoldo. Gracias, gracias. Un abrazo a la distancia, que estén muy Dale. bien. Muchas gracias, José Ronald, también. José va a cerrar Muchas por la... gracias, sí, muchísimas gracias, profesor Leonardo y también Leopoldo por esta brillante exposición. Les hacemos agradecer el saludo y el agradecimiento de nuestra directora académica, la doctora Marisol León. Esperamos seguir contando con ustedes en siguientes oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Hasta hasta luego, luego. que estén muy Nos vemos, bien. Leonardo. Saludos. Chao. Gracias. Chao. Saludos. Estimados participantes, como bien les había mencionado, a quienes se queden hasta el final del evento van a tener novedades con respecto a la suscripción. Como bien han podido verificar, el nivel de los docentes que nos acompañan en cada una de las capacitaciones son de primer nivel en cada una de las áreas de su especialidad. Por ejemplo, la suscripción, haciendo un resumen, les brinda tres grandes beneficios: asesoría especializada, capacitación permanente y actualización diaria. Dentro de asesoría especializada, dependiendo del plan que elijan, pero si tomamos como referencia el plan premium les va a brindar media hora mensual de asesoría o 6 horas al año. Haciendo un cálculo de lo que cuesta una asesoría de este tipo a nivel de reuniones en el mercado, el costo aproximado es de $150 la hora, más IGB. Con nosotros, que van a tener 6 horas de asesoría, en el mercado tendrían que pagar aproximadamente 4.020 soles. Sin embargo, en la suscripción ya lo tienen incluido, ya no tienen que pagar por asesoría porque lo incluye el servicio. Este tipo de asesoría, como bien lo mencioné, está preparado para poder ayudarlos incluso en casos de alta complejidad contable, tributario, laboral, porque quienes atienden las consultas es nuestro equipo gerencial, equipo que está en el día a día resolviendo, digamos, problemas de nuestros clientes. Capacitación. Uno de los pilares de esta suscripción también es la capacitación permanente. Toda capacitación que nosotros programemos está incluida en el servicio, en planes como premium y empresariales. Dictamos 4 capacitaciones mensuales, equivalente a 48 al año. Cada capacitación tiene un costo de 150 soles para aquel que no es suscriptor. Para los suscriptores ya está incluido. Si tuviéramos que cuantificar, estaríamos hablando de 7.200 soles en capacitaciones semanales. También les brindamos 8 talleres, 8 talleres anuales. Por ejemplo, estamos llevando a cabo ahora el taller de precios de transferencia, muy necesario. Y talleres como este son 8 talleres al año. El costo promedio de este tipo de talleres es de 400 soles. Al año hablaríamos de 3.200 soles para alguien que no es suscriptor. En capacitación hablamos de un 10.400 soles de inversión. Sin embargo, siendo suscriptor, ya no tienes que pagar los 7.200, ya no tienes que pagar los 3.200 porque la suscripción lo incluye. No tienes que pagar adicionales. Y otro
es la actualización diaria. No tienes que esperar cada quincena o fin de mes, sino te vamos a enviar la actualización diaria de los temas legales, si hay nuevas normas, jurisprudencias, informe de SUNAT y todo aquello que es relevante para nuestro trabajo como contadores. Les vamos a enviar por correo a diario aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Ahora, este servicio tiene un costo normal de 1.999 soles, incluido el IGB. Ahora, para quienes son los asistentes de este webinar, tienen un beneficio. Y el beneficio es el siguiente, que quienes deseen suscribirse entre el día de hoy y el día de mañana, van a tener un 10% de descuento. Es decir, les va a costar ya no 1.999, sino 1.799 soles, con la opción de financiarlo hasta en 5 cuotas sin ningún recargo. Dividimos 1.799 entre 5 y es el importe de su cuota. Ahora, si van a pagar al contado, les vamos a dar un descuento del 20%, con lo cual ya no pagan 1.999, sino 1.599. Y además, por pago al contado, solo por hoy y mañana, van a tener 2 meses adicionales gratis. Es decir, en lugar de 12 meses de servicio, van a tener 14. A quienes deseen suscribirse, los animo a que puedan escanear el código QR o revisar en el chat que están poniendo los medios de contacto. Y también queremos hacerles mención e invitarlos a poder participar en nuestro programa de especialización en auditoría tributaria preventiva, que dará inicio el 12 de junio. Y por participar de este webinar a todos los interesados, también tenemos una excelente promoción para ustedes. Pueden comunicarse a través del código QR y nuestros canales digitales. Los invitamos a sumarse a nuestra comunidad de Telegram, donde compartimos de manera gratuita contenido de alto valor para el desarrollo de su profesión. Si tuvieran algunas consultas, quedo atento, y si no, para reiterarles nuestro agradecimiento por participar en una edición más de estos webinars gratuitos, y esperamos que puedan suscribirse y desbloquear todos los beneficios que este servicio pone en favor de su desarrollo profesional, para que puedan ser reconocidos por sus clientes, por sus, digamos, sus gerencias, como profesionales de mucho más valor, profesionales que están a la vanguardia de todos los cambios, que están altamente entrenados y pueden apoyarse en nosotros para la atención de consultas especializadas. Bueno, si no hay más consultas, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos tenerlos en una siguiente edición. Un abrazo para todos.